Shabbat Shalom para cada uno de ustedes, hermanos en Yeshua el Mesías. Hoy es un día muy especial porque muchos se van a dar cuenta cómo fue la vida del Evangelio vivo del Mesías. Hoy vamos a estar recordando y escuchando literalmente cómo fue que el maestro estuvo dando una lección a los pescadores siro-fenicios y hablando sobre la parábola del minero, para que tú te concentres y veas este video, cuál fue dado en toda su originalidad. Tienes que meditarlo para así comprenderlo en la enésima potencia espiritual, cerrando tus ojos y abriendo el ojo del pensamiento. Venid hacia las rocas detrás de nosotros. Allí hay ensenadas tranquilas y con sombras. Podréis incluso bajar a tierra, y van a una concavidad del arrecife más del norte, la pared rocosa cortada a pico que protege del sol. Es un lugar solitario, solo poblado de gaviotas y torcazos que salen para hacer sus incursiones en el mar y vuelven emitiendo fuertes gritos a sus nidos de la roca. Bajan sirviéndose de un escollo ancho y liso, que, cual si fuera un espigón natural, sobresale de las aguas profundas y se colocan en la playita pedregosa y brillante de sal. Son hombres morenos, enjutos, tostados por el sol y el mar. Llevan cortas túnicas que dejan descubiertas las extremidades ágiles y delgadas. Es muy visible la diversidad de la raza respecto a los judíos presentes, diversidad que se ve menos respecto a los galileos. Yo diría que estos siro-fenicios asemejan más a los filisteos lejanos que a los pueblos cercanos. Al menos esto yo veo. Yeshua se pone pegado a la pared rocosa y empieza a hablar. Se lee en el libro de los Reyes como el Señor mandó a Elías que fuera a Sarepta de los Sidones durante la sequía y carestía que afligieron a la tierra durante más de 3 años. No es que el Señor le faltaran recursos para dar el necesario sustento a su profeta en todos los lugares. No le envió a Sarepta porque en esta ciudad abundasen los alimentos. Es más, allí la gente ya moría de hambre, porque entonces Dios mandó a Elías Tisbita. Había en Sarepta una mujer de corazón recto, viuda y santa, madre de un niño pobre y sola, la cual, a pesar de todo, no se rebelaba contra el tremendo castigo, ni se mostraba egoísta padeciendo el hambre. Si era desobediente, Dios quiso agraciarla con 3 milagros. Uno por el agua que ofreció al sediento, otro por el panecillo
cocido bajo la brasa, cuando ella no tenía sino un puñado de harina. Otro, por la hospitalidad que ofreció al profeta, le dio pan y aceite, la vida de su hijo y el conocimiento de la palabra de Dios. Así podréis ver cómo un acto de caridad no solo sacia el cuerpo y aleja el dolor de la muerte, sino que también instruye al alma de la sabiduría del Señor. Vosotros habéis ofrecido alojamiento a los siervos del Señor, y Él os da la palabra de la sabiduría. He aquí entonces que a este lugar donde no viene la palabra del Señor, una buena acción la atrae. Os puedo comparar con aquella única mujer de Sarepta que recibió al profeta. Vosotros aquí también sois los únicos que recibís al profeta, porque si hubieran bajado a la ciudad, los ricos, los poderosos no me habrían recibido, y los atareados comerciantes y poderosos no me habrían estado conmigo recibiendo. Esto es por la clase de personas que hay en esta localidad. Yo ahora os dejaré y diréis, pero ¿qué somos nosotros? Un puñado de hombres que poseemos una gota de sabiduría. Pues bien, no obstante os digo, os dejo con el encargo de anunciar la hora del Redentor. Os dejo repitiendo las palabras de Elías, profeta. El ánfora de la harina no se agotará, el aceite no disminuirá, hasta que venga quien lo distribuya con mayor abundancia. Ya lo habéis hecho, porque aquí hay fenicios mezclados con vosotros de allende el Carmelo. Señal es que habéis hablado como se os habló a vosotros. Como podéis ver, el puñado de harina y la gota de aceite no se han agotado, sino que han aumentado cada vez más. Seguid haciendo que aumente, y si os parece extraño el que Dios os haya elegido para esta obra, porque no os sintáis capaces de llevarla a cabo, pronunciad la palabra de la profunda confianza. Me fiaré de tu palabra y haré lo que dices. Maestro, ¿cómo tenemos que comportarnos con estos paganos? A estos los conocemos por la pesca. Nos une a ellos el trabajo, que es el mismo. Pero los otros, pregunta un pescador de Israel. Dices que participáis del mismo trabajo y ello os une. ¿Y no debería unirnos un origen común? Dios ha creado tanto a los israelitas como a los fenicios, los de la llanura de Sarón o los de la alta Judea. No difieren de los de esta costa. El paraíso fue hecho para todos los hijos del hombre, y el Hijo del Hombre viene para llevar al paraíso a todos los hombres. La finalidad es conquistar el cielo y alegrar al Padre. Caminad, pues, por el mismo camino
y amaos espiritualmente de la misma forma que os amáis por razones de trabajo. Yeshua vuelve con su nueva conquista a donde estaba. A este sí que se lo vamos a dar a Juan de Endor, dice Judas Iscariote, y expone a hablarles a todos. Un grupo de excavadores bajaron a una mina que sabían que había tesoros, que de todas formas estaban muy escondidos en las entrañas del suelo, y empezaron a excavar, pero el terreno era duro y el trabajo fatigoso. Muchos se cansaron y arrojando los picos se marcharon. Otros se burlaron del responsable del equipo de obreros, casi tratándole como a un estúpido. Otros imprecaron contra el estado en que se encontraban, contra el trabajo, contra la tierra, contra el metal, y airadamente golpearon las entrañas de la tierra y fragmentaron el filón en inservibles partículas, y luego, visto que en vez de obtener ganancias, no habían hecho sino daño, se marcharon también. Se quedó solo el más perseverante. Con delicadeza trató los estratos de la tenaz tierra para perforarla sin hacer daños. Hizo una serie de catas, siguió en profundidad, excavó, al final quedó al descubierto un espléndido filón precioso. La perseverancia del minero fue premiada y con el metal precioso que descubrió pudo obtener muchos trabajos y conquistar mucha gloria y muchos clientes, porque todos querían de ese metal que solamente la perseverancia había sabido encontrar, donde los otros holgazanes o iracundos no habían obtenido nada. Mas el oro hallado, para que sea bonito, hasta el punto de que sirva para el orfebre, debe a su vez perseverar en su voluntad de dejarse trabajar. Si el oro, después del primer trabajo de excavación, no quisiera ya volver a sufrir penas, no pasaría de ser un metal en bruto, no elaborable. Así pues, podéis ver cómo no basta el primer entusiasmo para tener éxito, ni como apóstoles, ni como discípulos, ni como fieles. Es necesario perseverar. Eran muchos los compañeros de Hermasteo por efecto del primer entusiasmo. Todos habían prometido venir, solo él ha venido. Muchos son mis discípulos y más lo serán, pero solo la tercera parte de la mitad habrá serlo hasta el final. Perseverar es la gran palabra para todas las cosas buenas. Cuando echáis el trasmayo para conseguir la concha de la púrpura, lo hacéis una sola vez, no lo hacéis una y otra vez y otra durante horas, días, meses, ya incluso con la idea de volver al año siguiente al mismo sitio, porque ello os da pan y bienestar a vosotros y a vuestras familias. Pues bien, siendo esto así, os comportaréis de forma distinta en las cosas más grandes, como son los intereses de Dios
y de vuestras almas. Si sois fieles, vuestras y de vuestros hermanos, si sois discípulos. En verdad os digo que para conseguir la púrpura de las vestiduras eternas es necesario perseverar hasta el final. Y ahora estemos aquí como buenos amigos hasta la hora de volver. Así nos conoceremos mejor y nos será fácil reconocernos unos a otros. Hermanos, esta es la honrosa, gloriosa, sacrosanta palabra del Mesías. Y su pueblo dice, te alabamos, Señor. Qué maravilloso, hermanos, que ya en este año que va finalizando, nos damos cuenta cómo hay parábolas, lecciones, hazañas que el maestro hizo en Israel y que no son conocidas en la Biblia, pero muchos se aferran. Si no está en la Biblia, no es palabra de Dios. Entonces se enfrentan y confrontan al apóstol amado del Mesías, San Juan, el cual en el capítulo 21 de su evangelio, versículo 25, dice que si se escribieran todos los acontecimientos, hechos, historias, milagros que el Señor hizo, no cabrían todos los libros del mundo para escribirlos. ¿Por qué? Porque es algo inmenso, hermanos. Con solo contemplar esos ojos azules del Mesías, esa cabellera rubia, esa barba rojiza rubia, estar viendo la perfección de su rostro, labios, y ante todo, ver esa voz de barítono, cómo el Mesías Yeshua hablaba, sus ademanes, es como para hablar mucho y las palabras se acortan, porque muchos no se dan cuenta que cuando el Mesías empezaba a hablar a las multitudes para que se callaran, ¿qué hacía? No gritaba, solo hacía con sus manos el signo de la cruz, las abría en forma horizontal y así el pueblo sabía que tenía que callarse y así tácitamente no tenían que estar ellos hablando, diciendo absolutamente nada. Todo el pueblo escuchaba, no oía. Hoy, en algunas iglesias de muchas denominaciones, están, amén, gloria a Dios, aleluya. Hermanos, en la palabra sacrosanta, cuando se está hablando del evangelio, hay una comunicación muy elocuente, veraz, y en el cual el orador habla y su público escucha. Cuando termina o el orador, él dice, si hay una pregunta, si ha quedado todo claro, entonces solo allí el auditorio puede hablar. Entonces, las reglas de la conversación es originalmente, y ese es lo excelente, cuando uno habla,
el otro o los otros escuchan. Pero ¿qué pasa cuando una persona se da mucho? Alguien le dice al interlocutor, mira, quiero contarte esto, por favor escúchame, que quiero desahogar. No ha pasado un minuto cuando el otro empieza y interviene y empieza él a contar experiencias de que el otro que quiere desahogar hace que lo escuche en vez de sacar todos los sentimientos encontrados que trae. Es molesto o estar escuchando a la otra persona y aumenta más el descontento y no se da una buena conversación. Por lo tanto, hermanos, quítense en las predicaciones de estar gritando cuando están escuchando palabras de Dios, o mucho menos palmeteando manos, aplaudiendo o escuchando címbalos, cítaras y todo lo demás, tambores o guitarra. No, la palabra del evangelio es sagrada, es santa y tenemos que escuchar para que nuestro espíritu aumente su caudal, su potencial, para así nosotros comprender y luego poner en práctica. Pero a veces se quita el hilo de la plática, porque muchos están interviniendo. Grita uno, grita el otro, voy a gritar yo también para estar en sintonía. Eso es fatal, eso es falta de respeto a la palabra sacrosanta. Que les quede muy bien claro. Ustedes lo pueden hacer en la escuela, lo pueden hacer en una reunión de vecinos o en otro comité o en otro grupo, menos en la iglesia. Allá se va a escuchar. Cuando hay que cantar, se canta. Cuando hay que orar, se ora. Y cuando hay que escuchar, hay que asimilar esa palabra. Y ahí es donde nosotros decimos, Señor, dame oídos de discípulo para retener, comprender, entender y llevarlo a la práctica lo más pronto posible. Continuemos porque esto está maravilloso. Ok, acá dice, si os parece extraño el que Dios os haya elegido para esta obra porque no os sintáis capaces de llevarla a cabo, pronunciad la palabra de la profunda confianza. Me fiaré de tu palabra y haré lo que dices. Tenemos que fiarnos de la palabra, tener confianza y decir, Yeshua, yo confío en ti. Ahí hay una resolución. Ahí hay un mandato. El mandato es que el Señor dice, tened fe, tened confianza. Y yo respondo, Yeshua, yo confío en ti. En lo que está diciendo es que voy a tener esa palabra como garantía de que se va a cumplir. Del que la ha dicho tiene la potestad absoluta para que se cumpla la palabra
cuando ha sido proferida, ¿de dónde sale? ¿Sale del pensamiento? No. ¿Por qué no? Si ahí hilvanamos las ideas y estamos pendientes de lo que vamos a hablar a la otra persona que está teniendo una conversación con nosotros. De la abundancia del corazón habla la boca. Los demás hablan primero escuchando y armando su frase que van a contestar en el pensamiento, pero eso es para las personas naturales. Nosotros somos espirituales. Las otras personas hablan en una forma humana, académica, o con la vasta o poca educación que tienen. El cristiano habla desde el cúmulo de experiencia que el Espíritu Santo pone en ese momento. O sea, es un mundo nuevo. Es allí donde se da la tríada verso. Tríada verso es 3 elementos que convergen en uno, teniendo en sí algo particular. Es allí donde nosotros, cuando un ejemplo, alguien dice, a saber cuándo Dios nos va a dar una casa, y de repente alguien, la otra persona responde, yo te aseguro que este año, antes que finalice, el Señor nos da una casa. Lo dice porque esa palabra no viene del pensamiento, sino que viene del corazón. En el corazón nace, se reproduce y la boca la ejecuta. Y una vez ejecutada esa palabra, el universo empieza a trabajar. Los ángeles que habitan en la tríada verso vienen en nuestro auxilio, porque más todavía, si decimos antes que finalice el año, Yeshua me va a bendecir, me va a favorecer, es allí donde surge el milagro, porque hemos hablado con la fuerza del Espíritu que habita dentro de nuestro corazón. Hermanos, leamos y escuchemos qué dice Efesios 3:20, que el Señor, Él nos da más de lo que podamos pensar, y Él, por el poder que hay dentro de nosotros, eso es muy importantísimo. Hay un poder que se nos ha sido dado. En la medida que nos santifiquemos, que escalemos la santidad, así el Señor nos va a ir coronando de favores, de bendición, de milagros, de salud, de bienestar, de prosperidad, de inmuebles, de carros, de lo que nosotros pidamos para ponerlo al servicio de nuestros semejantes, para ayudar al pobre, a la viuda, al huérfano, como a mí mismo. Ese es lo bello. Los mandamientos que dio Hachén a Moisés son 10. El Mesías Yeshua da 1. Que nos amemos los unos a los otros. En total son 11. 10 del Antiguo y 1 del Nuevo Testamento. Por lo cual es importante
que los pongamos en práctica y máxime para que venga la plenitud de la gracia, la plenitud de los milagros, para que nosotros seamos útiles a los demás y tengamos sabiduría. Acordémonos del tercer mandamiento, que muchos en su mayoría, les puedo decir que tal vez un 95% no lo cumple, y 95 es mucho. Tal vez puede ser un 97%. Y es allí donde no aceleramos esa bendición. ¿Dónde lo pueden encontrar? Éxodo 28. Hermanos, esta palabra está muy bella. También nos está hablando sobre el minero que trabajaba con muchos, pero todos después empiezan con un entusiasmo, y cuando pasan los días y no encuentran absolutamente nada, van dejando sus herramientas de trabajo y abandonan el lugar. Pero el minero perseverante va con una mentalidad, o sea, va con una palabra que sale del corazón y dice: yo voy a encontrar oro en el nombre de Hachén, de Yeshua y de Rúa, el Espíritu Santo Paráclito Consolador. Y es así como así de esta manera los ángeles se activan, porque han escuchado que un hijo de la triada divina ha proclamado a esa Trinidad gloriosa, y ellos están prestos. ¿Por qué? Porque su palabra dice que Él enviará sus ángeles para que no tropiece nuestro pie, y caminar en un lugar plano, sin tropiezos. Hermanos, acá, para finalizar, así pues podéis ver que cómo no basta el primer entusiasmo para tener éxito, ni como apóstoles, ni como discípulos, ni como fieles. Es necesario perseverar. Continúa, pero solo la tercera parte de la mitad sabrán serlo hasta el final. Perseverar es la gran palabra para todas las cosas buenas. Cuando echáis el trasmayo para conseguir las conchas de la púrpura, ¿lo hacéis una sola vez? No, lo hacéis una y otra vez y otra, durante horas, días, meses, ya incluso con la idea de volver al año siguiente al mismo sitio, porque ello os da pan y bienestar a vosotros y a vuestras familias. Las conchas de la púrpura, estas conchas habitan en el mar, y cuando estas personas tienen que agarrar 9,000 para por lo menos tener un botecito pequeño de tinta, y esta tinta escarlata, púrpura, rojiza o muchas veces azul, dependiendo de los moluscos. Entonces, esto, ¿qué pasa? Que cuando se pesca mucho y se agarra mucho, tenemos un gran galardón. Vamos a obtener mucho dinero porque se vende a buen precio. Hermanos, esto nos da la pauta para que nosotros un día, el Señor en la patria celestial nos va a vestir de púrpura, y una corona estará esperándonos en el espaldar de una silla para estar en la boda del Cordero regiamente,
Hermanos, vistámonos de púrpura espiritual, haciendo favores, bienes, compartiendo el pan con el necesitado, con el menesteroso, con el de la calle, amando al prójimo, al enemigo. No es fácil, pero todo lo podemos en Yeshua, el Mesías. Hermanos, esta vida es completamente un examen. Este examen es diario y así, o en la evaluación diaria de nuestra oración al acostarnos, analizamos si hemos hecho bien o mal. Nuestra conciencia lo dirá. Y si hemos hecho el mal pudiendo hacer el bien por tacañez, por fríos, porque somos flojos en la caridad, tenemos que cambiar. Tenemos que decir, Señor, mañana no lo hago. Hasta hoy dejo de ser una persona inútil en no poder hacer el bien. Mañana tengo que compartir. Hay un error muy visto en todas partes, en el cual no damos posada al peregrino, al viandante. Y eso muchas veces personas no se han dado cuenta que han hospedado a ángeles. Pero la gente empieza con la abundancia del corazón a hablar. ¿Y qué dice? ¿Y si es un violador? ¿Y si es un asesino? ¿Y si es un ladrón? Cuando tú tomas la decisión de abrir las puertas de tu casa para hospedar, darle de comer y que pernocte y que duerma en una habitación, los ángeles se activan y los ángeles te van a cubrir a ti y no van a permitir que te hagan un mal, un mortal, porque un ángel tiene poder para frizarlo, para que esta persona cambie su mentalidad, para que esta persona piense que en esa casa están armados, para que esa persona piense que hay algún militar. Tal vez no es así, pero el ángel lo confunde. Ese es lo bello, hermanos, que dejamos a Dios actuar y nosotros hacemos el bien y los ángeles hacen su trabajo. ¿Por qué dudar? Si los ángeles están a nuestro lado, cada uno tenemos un ángel de la guarda, dependiendo si estamos luchando una vida cristiana, aumentando cada día, pero lógico, si estamos pecando, emborrachándonos, drogándonos, prostituyendo, matando, abortando, haciendo el pecado, haciendo lo nefasto, lo vil, hermano, el ángel abandona la posición de ayudarte y se va para el cielo a dar parte. No puedo estar viendo los degeneres que hace esta persona a la cual tengo que proteger. No puedo estar ahí. Está el ángel malo, el ángel caído con él. Por eso yo no aguanto, yo no puedo estar viendo que estén fornicando, que estén adulterando, que estén drogándose, que estén haciendo cosas sacrílegas, que estén haciendo brujerías, hechicerías. No.
Por lo tanto, el que está en la lid del combate espiritual, absolutamente no nos va a pasar absolutamente nada. Así sea al peor pecador que nosotros le demos posada y comida en nuestra casa, porque nosotros estamos confiados en un Dios vivo, glorioso, que está con nosotros y que manda a sus ángeles para que nos acuerpen, para que nos ayuden y así glorificar el santo nombre de Hachén, de Yeshua, de Rúa. Hermanos, manda por favor esta palabra a los que más puedas. Dios puede cambiar esa alma, solo está necesitando que tú actúes para que esta palabra haga resplandecer ese evangelio de Dios en los corazones que lo necesitan. A veces una frase, una palabra, una oración va a convertir al otro sin que tú hables la boca, sino, por favor, te suplico, escucha este mensaje por lo que más quieras hoy. Así estás poniendo a esta persona, lo estás marginando de que vaya a pecar en cualquiera de los 10 mandamientos. O sea, lo tienes fuera. ¿Por qué? Porque antes de que él vaya, una palabra va a quedar grabada en su pensamiento, en su corazón. Y puede decir, es cierto de lo que está diciendo esta persona. Ya, yo me voy a convertir. ¿Quién fue el héroe? El que mandó el mensaje. Hermanos, esta es Fusión Cristiana Universal, que lo preside tu hermano, amigo y servidor, el licenciado Ricardo Ábalos. Un abrazo de recién nacido para cada uno de ustedes. Los amo en Yeshua. Alabado sea el Mesías, por siempre sea alabado, y a su nombre gloria, y a su gloria más gloria. Nos vemos el próximo fin de semana, el próximo Shabbat.